Mira bien, coño. 28 de junio. 28 de junio. Las fechas se repiten. Eso es. En todas las oleadas, la primera desaparición se produjo un 28 de junio. Y todo comenzó aquí, en Gado, el 28 de junio de 1910. Tomando como punto de partida el crimen de Gádor en Almería, que a comienzos del pasado siglo dio origen a la figura del hombre del saco, el director Ángel Gómez Hernández, responsable con anterioridad de la meritoria cinta de horror Voces, trata de sacar adelante una película de aventuras de verano plagada de elementos sobrenaturales. Hola. ¿Qué tal? Soy Gaby del piso de enfrente. Bienvenidos al edificio. Muchas gracias. Cuenta para este fin con dos popes del escalofrío patrio, Macarena Gómez, lo más parecido que tenemos a una reina del grito, Ay, pero es que no son mis hijos, yo soy la hermana mayor. y Javier Botet, excelente percha para todo tipo de pesadillas. Cada 7 años hay una ola de desapariciones en algún lugar del mundo. Y ahora se está produciendo una. Ambos, junto a Manolo Solo, son los veteranos de esta cinta protagonizada por críos cercanos a la adolescencia, ¿Quién hay ahí? enfrentados a un ente sobrenatural. Joder. ¿No te ha dicho tu amigo? Lo peligroso que es estar aquí. No seas coñazo, Alex. ¿Cómo te llamas? Lucas. Pues mira, Lucas, en este pueblo, en los últimos 2 meses, han desaparecido muchos niños. Cualquier persona sabe que no es seguro estar en la calle a estas horas. Ni puto caso. Ángel Gómez Hernández nuevamente demuestra que se ha empapado bien de la forma de rodar del cine norteamericano, destacando la factura técnica de este hombre del saco sobre el resto de sus elementos. En el guión toma de acá para allá sin pudor, un poco de Stranger Things, otro poco de Jeepers Creepers, algo de It y aromas del terror asiático son ingredientes de este particular gazpacho, al que le sobra dulzor y que no parece saber dónde quedarse, Esto es lo que yo llamo el efecto hombre del saco. si en el susto o la aventura, en lo adulto o lo infantil. ¿Tú crees que es verdad lo que dijo Alex? ¿Crees que existe el hombre del saco? ¿Y si lo averiguamos? No, hombre, no. Pues otro día.